Diplomacia con Historia, el podcast de The Diplomat. En este nuevo capítulo de Diplomacia con Historia vamos a repasar la figura de Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas y uno de los poetas más emblemáticos del modernismo, en una de sus facetas menos conocida, la de diplomático, y más concretamente la de embajador de Nicaragua en España entre finales de 1907 y principios de 1909. La primera incursión de Rubén Darío en la diplomacia se produjo en 1892, cuando solo tenía 25 años. Ese año, el presidente de Nicaragua, Roberto Sacasa, lo nombró para formar parte de la comisión que habría de representar a su país en Madrid en las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América. En aquel viaje, Darío leyó en el Ateneo de Madrid su poema titulado A Colón. Duelos, espantos, guerras, fiebre constante en nuestra senda ha puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Y conoció personalmente, entre otros, a Marcelino Méndez y Pelayo, a Emilio Castelar, a Ramón María del Valle Inclán, a Emilia Pardo Bazán y a otro diplomático escritor, Juan Valera. Rubén Darío regresó a Madrid 13 años más tarde, en 1905, cuando el gobierno de Managua le encomendó la misión de representar a su país en las negociaciones con Honduras para fijar los límites fronterizos, unas negociaciones en las que el rey de España, Alfonso XIII, había aceptado ejercer de mediador. En todo caso, el gran momento diplomático para Rubén Darío llegó en diciembre de 1907, cuando el presidente de Nicaragua, el general San José Santos Zelaya, superando sus propios recelos contra el poeta a causa de su desmedida afición por el alcohol, decidió nombrarlo embajador en España. Rubén Darío presentó sus cartas credenciales ante Alfonso XIII en junio de 1908, en una ceremonia presidida, como él mismo relató posteriormente, y abrimos comillas, por aquella pompa, aquella ceremonia, aquel joven descendiente de los más gloriosos reyes. Lo cierto es que con pompa o sin ella, las fechas previas a la ceremonia fueron un auténtico suplicio para el pobre Rubén Darío. Cuando se dirigía a Madrid para asumir su cargo, aprovechó su paso por París para encargar un frac de corte clásico en una prestigiosa sastrería de la capital francesa. Su intención era ponerse el frac en la presentación de sus credenciales, pero cuando faltaban muy pocos días para la ceremonia, se le comunicó, para su desesperación, que el traje no llegaría a tiempo. Para intentar salir al paso, Rubén Darío solicitó a las autoridades diplomáticas de su país que le enviasen otro traje o, en el peor de los casos, que le mandasen algo de dinero para comprarse uno nuevo, pero no consiguió ni una cosa ni la otra. A falta de otra solución, el príncipe de las letras castellanas se vio obligado a pedir prestado un uniforme al embajador de Colombia. Finalmente, fue con ese uniforme prestado con el que Rubén Darío presentó sus credenciales y, curiosamente, es precisamente con ese uniforme con el que aparece retratado Rubén Darío en una de sus fotografías más conocidas. El episodio del uniforme fue muy significativo de los muchos apuros económicos que tuvo que soportar Rubén Darío en Madrid, cuya vida como representante de su país estuvo muy lejos de la pompa y el lujo con que solemos asociar a los embajadores. Para poder desempeñar su cargo con un mínimo de decoro, el poeta se vio obligado a vender sus bienes personales, incluso su propio piano, y a gastar los ingresos procedentes de la publicación de sus libros. En noviembre de 1908, el poeta llegó incluso al extremo de escribir una carta al recién nombrado presidente de Nicaragua, José Madrid, para quejarse de sus apuros económicos. En su carta, el poeta aseguraba al presidente que había llegado a Madrid, y abrimos comillas, sin los fondos necesarios ni aún para los simples gastos de recepción. Rubén Darío concluyó su mandato como embajador en España en febrero de 1909. 7 años después, el poeta falleció con solo 49 años de edad en la ciudad nicaragüense de León a causa de sus problemas de salud relacionados con el alcoholismo. Escucha nuestros podcasts en The Diplomat, el diario digital sobre diplomacia y política exterior.